La vida y ministerio de Pablo demuestran la profunda influencia que tuvo en la expansión del Evangelio y el fortalecimiento de la iglesia primitiva, demostrando que su fe en Cristo no tenía límites, incluso en medio de las más grandes pruebas. Mientras Pedro, Juan y otros apóstoles continuaban su ministerio, enfrentaron desafíos cada vez mayores, pero también vieron cómo el Evangelio se expandía. Pedro, por ejemplo, fue dirigido en una visión divina a la casa de Cornelio, un centurión romano, lo que abrió la puerta para que los gentiles fueran incluidos en la fe cristiana. Pedro proclamó: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10, 34-35. Este evento marcó un hito importante, permitiendo la inclusión de los gentiles en la iglesia de Cristo. Mientras tanto, el apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió una visión apocalíptica que se convertiría en el libro del Apocalipsis. En esa visión, Jesús se presentó como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. La visión de Juan estaba llena de símbolos y profecías, ofreciendo tanto esperanza como desafío a la iglesia perseguida, asegurando que la victoria final pertenecía a Cristo. Sin embargo, la persecución contra los cristianos se intensificó aún más después del incendio de Roma en el año 64. La ciudad, que en ese momento albergaba a más de 1 millón de personas, fue devastada por un incendio que duró 7 noches y 6 días. Tras el desastre, el emperador Nerón, buscando un chivo expiatorio para desviar la culpa de su propia incompetencia, acusó a los cristianos del incendio. Esta acusación desató una brutal persecución en su contra. Los cristianos fueron arrestados, torturados y ejecutados de maneras horrendas. Algunos fueron crucificados, otros atados a postes cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma. Fue una masacre sin igual. Pablo, ya arrestado en varias ocasiones, fue encarcelado nuevamente, esta vez en unas mazmorras oscuras y húmedas, en las que escribió su última epístola a Timoteo, sabiendo que su muerte estaba cerca. En sus palabras, reflejaba una fe inquebrantable: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me está reservada la corona de justicia. 2 Timoteo 4, 7-8. En el año 67, Pablo fue decapitado, y con su muerte, el cristianismo perdió a uno de sus más grandes defensores. Sin embargo, su legado perduró y siguió inspirando a miles a seguir firmes en la fe. A pesar de la persecución, la iglesia no solo sobrevivió, sino que también creció. Los cristianos, que se reunían en casas y catacumbas, compartían la cena del Señor y se alentaban mutuamente. Las cartas de Juan, que exhortaban a la iglesia a amarse unos a otros, reflejaban la importancia de la comunidad en tiempos de persecución, porque el amor es de Dios. 1 Juan 4:7. La caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo, marcó otro punto de inflexión. Este evento devastador, aunque doloroso, también cumplió la profecía de Jesús y demostró que la verdadera adoración no dependía de un lugar físico, sino que estaba centrada en Cristo. Los cristianos, recordando las advertencias de Jesús, huyeron de Jerusalén hacia otras ciudades, lo que permitió la expansión del cristianismo. A pesar de las persecuciones, la iglesia creció rápidamente. En el norte de África, por ejemplo, se vio una notable expansión. La sangre de los mártires, lejos de frenar el crecimiento de la iglesia, se convirtió en su semilla. Además, figuras prominentes como Justino Mártir, un filósofo pagano que abrazó el cristianismo, argumentaron que el cristianismo representaba la verdadera filosofía. La fe cristiana, aunque perseguida, siguió extendiéndose, convirtiéndose en una fuerza poderosa y transformadora en el mundo antiguo. ¿Qué te pareció esta fascinante historia de la Biblia? Suscríbete y comenta.